La cerámica perdida es una asignatura prácticamente pendiente. Nosotros disponemos de mucha información que no podemos trasladarla en una simple charla que durará una hora, hora y cuarto, pero sí vamos a dar unas pinceladas acerca de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido, y vamos a ver si le podemos buscar algún tipo de solución. Los barros perdidos, como veis aquí en la presentación, hay una pieza que ya se ve totalmente destrozada. Los barros perdidos, yo vuelvo a insistir en que es una asignatura que tenemos pendiente. Yo le dedico esta presentación a aquellos barros que se vieron, pero de los que no hay ni constancia, ni visual, ni documental. A ellos y solo a ellos, por existir, porque los vieron y gozaron muchos ojos hoy cerrados. Hay una cantidad enorme de piezas, de barros, que han existido, que los han visto muchas personas y que no tenemos ninguna constancia de ellos. Ya se quejaba nuestro alma mater de la cerámica, Alfonso Pleguezuelo, en artículos muy antiguos, que decía la gran desaparición que había de los azulejos antiguos, ¿no? Había un artículo de Archivo Hispalense que hace poco yo lo comentaba y que, bueno, pues nos hacía ver la gran cantidad de piezas del 17 y del 18 que se habían desaparecido. He dividido los barros en distintos tipos. Los barros perdidos, en primer lugar, vamos a empezar analizando aquellos de los que solamente tenemos constancia de tipo documental, pero sin imágenes visuales. Si esto está dedicado a los que no tenemos ni imagen visual ni texto, vamos a comenzar por aquellos por los que solamente existe texto. Y voy a comenzar, aunque no esté dentro del ámbito de Cádiz-Sevilla, sí por una obra que existía y que procedía de Sevilla en el conjunto desaparecido del convento de Santo Domingo, en Quito, en Ecuador. Ahí se habla de una serie de piezas que estaban colocadas en el convento y que eran muy similares a las que existen en el convento de Santo Domingo de la ciudad de Lima, donde existen muchísimas caras de santos, azulejería completa, es decir, era todo un claustro lleno de azulejos que se ha ido desapareciendo. Luego la subida a la torre de este convento de Santo Domingo también tenía mucha azulejería que se cita como sevillana, como procedente de Sevilla, que vamos, muy probablemente tenía que venir del taller de los Valladares, que en la época del siglo XVII eran los ceramistas por excelencia que tenía Sevilla, sobre todo teniendo en cuenta que en otros conventos de la orden dominicana de América lo que había era cerámica de ellos. Además de esta pieza, sabemos que existía un Vía Crucis del convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla, que está citado por Benjumeda, y aquí ponemos un pequeño plano en el que se habla del atrio y Vía Crucis donde se encontraba. Era un Vía Crucis que incluso fue precedido en alguna ocasión por las imágenes de la cofradía de la Veracruz de Sevilla. También debemos de hablar de una azulejería que había en Cádiz, que era la azulejería del Cornedor Vasco de Cádiz. Esto está citado por Joan Miguel dos Santos Simón. Una azulejería en la que, bueno, los azulejos de tema único, típicos holandeses, de pastores, bíblicos, y aquí él se queja de que nadie prestaba atención a esos azulejitos. En aquella época, en 1955 aproximadamente, o 59, cuando hace la segunda visita, él tiene ocasión de verlo, pero no tenemos fotografías tampoco. Y también citaremos el claustro y coro del convento de Santo Domingo de Cádiz, que la Revue de l'Art Ancien et Moderne lo cita y nos dice que, bueno, pues había una ingente colección, habla de una Biblia de piedra en la cual había una serie de azulejos como el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas, Moisés con el arca, Jonás y la ballena, los leones en el
foso, en fin, nos habla de una serie de piezas y que un cónsul francés, Monsieur Poisson, que después fue embajador en Montevideo, disponía de una gran colección de estas piezas. Todo eso se ha perdido. Pero lo grave del convento de San Francisco no es que se perdiera eso, es que con posterioridad se colocó una obra de azulejería sevillana en el claustro. Cuando se quita esto, cuando llegan los franciscanos al convento, y disponemos de un testimonio, que es una pintura que desde un pintor, Salvador Viniegra y Lasso de la Vega, un pintor gaditano, en el cual vemos al fondo la pintura. La pintura se llama Una tarde en San Francisco y nos refleja todo. Además de este tipo de azulejería, existen unos barros perdidos, pero que estos sí tenemos ya algún tipo de constancia gráfica. Esto es muy importante, yo creo que es una labor que hay que agradecer también de una forma excepcional a nuestro amigo Antonio Entrena, porque en su web está haciendo que muchas piezas que desaparezcan, queden impresas en nuestra memoria, que seamos capaces de ver incluso aquello que se ha perdido. Vamos a comenzar con unos barros que no son azulejos, sino que es una fuente de unos niños que existía en Cádiz, la fuente de Mariano Benllour, que tiene también pues una serie de adiciones que hace Ruiz de Luna. ¿Qué es lo importante? Pues que mezcla la cerámica de Ruiz de Luna con el barro que hace Mariano Benllour. Esto se encontraba en lo que era el baluarte de la Candelaria de Cádiz, y en el año 1927 se va a inaugurar. Existieron otras piezas adosadas. Hoy día de esto no se conserva nada, salvo lo que es el escudo superior. En la parte superior es el escudo de la ciudad de Cádiz. Es lo único que se conserva. Tenemos aquí el testimonio de cuando la pieza la hace Mariano Benllour. Es una pieza que hace para su estudio. Luego hay un cónsul muy interesado de Uruguay, Trauma, que hace una réplica exactamente igual para su casa. Podríamos hablar bastante de esta pieza, no quiero hacerlo porque hay mucha materia en la que tenemos que introducirnos, pero si nos fijamos en los laterales, que era la obra de Ruiz de Luna, y el remate, todo eso que se ha perdido, que no queda nada, que ha sido destruido por acciones vandálicas. Hemos incluso llegado a hacer una medición de las medidas que podía representar. Yo tuve la oportunidad, cuando era muy pequeño, yo tendría a lo mejor 7 u 8 años de verlo, y esto se había trasladado a otro lugar, que era el Metrosadero, que era un lugar que se llama así en el Parque Genovés, porque había un árbol que tenía ese nombre. Y bueno, se trasladó íntegramente, pero fue totalmente destruida y machacada. Existen réplicas que se han hecho en bronce, que se han hecho esta, por ejemplo, que es la de la Marquesa de Valdecilla en Santander, la que está a la izquierda, que bueno, pero no es exactamente la réplica que se hace en Cádiz, porque en Cádiz, como vemos, tenía el complemento de azulejería, de cerámica de Talavera, que aquí no lo tiene. Tenía además esto, el haber tratado el barro en el alto relieve y el bulto redondo simultáneamente, y el tema de los cutis, que es un tema que es transversal de los jardines, de lugares con agua, y que en la cerámica lo podemos encontrar incluso en la cerámica holandesa. En el monasterio de Cardea hay unas obras de Jan van Moren que aparecen niños jugando. Los niños jugando es algo que se reproduce mucho en los temas de cerámica, y después hay algunas reproducciones, como vemos la otra, que es del canal de Isabel II, pero esa ya está hecha en bronce. Hay un zócalo desaparecido también de la iglesia de la Merced en Cádiz, del que prácticamente no se tiene noticia. Muy poca gente conoce la foto que estoy ahora mismo presentando, y que se parece muchísimo a un claustro que muy bien conoce nuestro amigo Jesús Marín, que es el de Chipiona. De hecho, aquí tenemos una fotografía. ¿Qué? Que prefieres no ver, pero bueno, es una pieza que salió perdida por completo cuando fueron los incendios en Cádiz en los años 30, y se destruyó por completo lo que era la iglesia. Cuando ya se perdió pues este zócalo, que bueno, pues podría tener un paño muy similar al que aquí tenemos, que nos recuerda también mucho a esas obras que están
sevillanas en América, ¿no?, que hemos tratado en nuestra conferencia que dimos sobre Triana en América. Encontramos también que cuando se derriba la plaza de toros, pues no se tiene en cuenta todo lo que había. Entonces aquí tenemos la parte principal con una serie de azulejería que era de mensaje y que se ha perdido también por completo. De arriba muchas veces los edificios no se tienen en cuenta la cerámica ni que contiene ni que lo exorna, ni se salva, salvo en contadas ocasiones. Además de la plaza de toros, existía en Cádiz, en la Alameda, lo que se llamaba la Fuente de las Tres Vistas, que era también de cerámica de Talavera, de Ruiz de Luna, y que se llamaba de las Tres Vistas porque tenía en su interior unos azulejos que reflejaban la Catedral de Cádiz, una serie de vistas de Cádiz, la Fuente de las Tres Vistas. Como vemos esta fuente, hay una foto en internet que he cogido, si la analizamos y la comparamos con la anterior, vemos que ya el pináculo ha desaparecido. Es decir, que la fuente fue desapareciendo por piezas. Encontramos también este bautismo de Jesús que se encontraba en Puerta de Tierra, en el lugar de unos aparcamientos que hay, de los aparcamientos alcaides, y que una mañana desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Se encontró simplemente, habían llegado por la noche y se lo habían llevado. Esto se basa en la pintura de Murillo, como vemos aquí. También tenemos constancia de la azulejería del antiguo balneario Victoria de Cádiz, que era de Pérez de Tudela, una foto malísima, pero es la única que he podido conseguir, y que era de Pérez de Tudela. Tenemos constancia tanto documental escrita como gráfica. Bancos de chalet derribados en la avenida Acceso a Cádiz, en la calle Almirante Vierna, justo enfrente de la residencia. Toda esta cantidad de piezas, muchos de ellos de mensaje, otros de ramos rejanos, hay muchísimas piezas que se han ido perdiendo en la ciudad de Cádiz. Los rótulos, evidentemente la memoria histórica ha jugado también un papel importante, y aquí por ejemplo esta obra de cuerda seca pues ha sido también quitada, se ha destrozado, ¿no? O sea, primero empezaron quitando el escudo del águila y luego, como la barriada se llamaba Queico de Llano, pues al final acabó quitándose por completo. Un caso lamentable es el azulejo que existía en el Colegio Pío XII, antiguo Colegio de San Martín. Era una obra de José Macías. Existe una obra gemela que yo encontré en una tienda de colección de internet y que era gemela esta. Y digo que era porque cuando empiezan a hacer la obra de rehabilitación no se les ocurre otra cosa que hacer lo que van a ver ustedes a continuación. Es decir, ni cortos ni perezosos, cortan lo que es por la parte superior. Ahí no se han interesado ni siquiera en intentar quitarlo, que se vea que haya. Me decían, no, que han intentado quitarlo. No han intentado quitarlo, eso que han llegado con un rotaflé y lo han cortado. Y es algo que no va a ser exclusivo de aquí. Vamos a ver otras obras que ha sucedido lo mismo, pero es que el aparejador, el arquitecto, ese día nos fueron a clase y bueno, pues nos encontramos con este grave problema. Una obra, ya digo, de José Macías, que ha desaparecido. Como digo, no es la única. Aquí estamos viendo una Virgen del Rosario, patrona de Cádiz, que tenía que pasar un cable y tenía que pasar justo por encima del... O sea, lo han destrozado sin ningún tipo de control ni de protección. Esta Inmaculada, en el zaguán de la calle Pastora número 6 de Cádiz, es también otro ejemplo. Ha desaparecido de la noche a la mañana porque al señor que había y que vivía en esa casa, pues no le gustaba. Y no solamente eso, sino que la ha destruido. O sea, la relación que tenemos ha sido destruida. Una obra del 18, además que yo creo que nada más que viendo nos podemos aproximar un poco al autor, ¿no? Y viendo la obra que tiene también, nada, ha desaparecido. En cuanto a lo que sería azulejería de tipo publicitaria, podemos recordar que en la cervecería del puerto existía un cartel con la cerveza La Cruz Blanca, que era de Antonio Morilla, un pintor, yo creo que de suficiente prestigio como para
al quitarla por lo menos haberlo guardado, tampoco se conserva. Es decir, todo lo que estamos viendo aquí son barros perdidos. Si eso pasa en Cádiz, no menos pasa en Sevilla. No tenemos constancia del lugar donde se encuentra el Nazareno de la colección Pisman de Sevilla, una obra de Juan Díaz que podemos fichar en 1747, ¿no? Que está fichada en el azulejo, y de aquí con un poquito de inteligencia artificial hemos coloreado para darle un poquito de impresión. La obra magnífica es de las pocas obras firmadas que tenemos del siglo XVIII. Ya sabemos que solamente José de las Casas, Juan Díaz, una serie de autores son los únicos que van a firmar sus obras durante el siglo XVIII. No conocemos lo que es su paradero. De María Santísima de la Victoria, de Sevilla, una pieza que ya nos citaba en el año 90 en el Boletín de las Cofradías de Sevilla, nuestro amigo Martín Carlos Palomo, que nos decía que era de propiedad de José Avilés, que fue prioste honorario de la Hermandad de la Cigarrera durante muchos años y lo tenía situado en la calle Estepa número 4. Bueno, pues 4 años más tarde se queja de que ya no se encuentra en ese lugar, de que ha desaparecido, y hoy día no sabemos el paradero de esta pieza. Al igual que esta Virgen de Alta Gracia de Sevilla, que estaba en la escalera de la Cruz Roja, y que, bueno, pues no sabemos dónde está, pero es portante, está colocada en un marco, como vemos, y parece ser que se la han llevado con el marco, con lo cual es de suponer que estará en algún paradero, hoy día que no sabemos el paradero que es. No podemos dejar de citar la portada de la iglesia Santa Paula de Sevilla, que se cita como existente hasta el año de 1868, en la que es acribillada a balazos y es destruida, una obra de Francisco Niculoso, y que cita José Gestoso. Es decir, que tenemos obras de suficiente envergadura para podernos lamentar con profundidad de que se hayan perdido o de que hayan desaparecido. También el retablo de la Macarena en San Gil de Sevilla, que estaba en la parroquia de San Gil, y que, bueno, pues en un artículo Martín Carlos Palomo también nos habla de que en el año 1914 había sido donado, y bueno, hoy día no existe, no se sabe su paradero. El aguamanil de San Isidoro del Campo de Sevilla, que me consta que nuestro amigo Manuel Pablo estuvo buscando infructuosamente, y que, bueno, pues podemos, por el estilo que tiene, saber que es del siglo XVIII y muy, digamos, muy próximo a algunas piezas de las que se encuentran, por ejemplo, en el monasterio de la Encarnación de Osuna. Y vamos a entrar en unas piezas interesantísimas. Son unos retablos conmemorativos que estaban en el Ayuntamiento de Ginés. Esta pieza y la que vamos a ver a continuación, yo creo que podemos adscribirlas perfectamente a lo que es el taller del maestro Juan de las Casas y de Antonio Pérez Rodríguez. Está esa, digamos, idea que ellos tienen prácticamente en muchas obras de colocar escudos heráldicos al lado de sus piezas. El círculo, evidentemente, es del círculo de Juan de las Casas, yo digo de Antonio Pérez Rodríguez también, porque existe la obra que encontró nuestro amigo Jesús Marín, que está firmada por Juan de las Casas y Antonio Pérez Rodríguez, y que, bueno, pues también tiene toda esta historia que comento. La idea heráldica, que en este caso es un escudo de Juan José del Castillo Barrera, que es el que va a crear las fiestas de Santa Rosalía en la ciudad de Ginés. Y hoy día no sabemos el paradero. Lo que sí sabemos es que en una ciudad, en un pueblo de Huelva, se encuentra una pieza prácticamente igual. Por eso también es muy interesante que cojamos y veamos que de piezas antiguas que ya han desaparecido podemos extraer conclusiones para la actualidad o incluso para el futuro. Estamos viendo que ya en aquella época
se podían empezar a hacer como azulejos seriados, azulejos en serie. También la Avenida de la Constitución, que al cambiar de casa el propietario, pues ha decidido prescindir de él. O también esta Virgen del Rocío, en la ribera del río, que aunque fuera, como yo digo, la Blanca Paloma, no había que blanquearla. Es que han primero blanqueado todo lo que es el retablo, y luego han intentado limpiarlo, y bueno, pues lo han dejado el bizcocho al aire. Hoy día no se conserva nada de esto, o sea, ni memoria siquiera, nada más que esta memoria gráfica. Estas fotos las hice yo allá por 2010 o 2011. Esta Virgen del Carmen, en el antiguo palacio de Juan Bizarrón. Juan Bizarrón era un personaje muy notable porque iba a ser virrey de Nueva España, fue arzobispo de México y en sus principios estuvo en la prioral del puerto de Santa María. La ventaja que tiene es que estaba situada sobre un tablero, con lo cual es de suponer que la hayan trasladado a algún sitio. Allí en el puerto eso ha sido frecuente con otras piezas. Ha habido un corazón de Jesús que ha estado en 4 o 5 ubicaciones. Hoy día esta no se sabe dónde está. Lo que sí está destruida es esta Inmaculada de la calle Zarza, son 2 pequeños azulejitos y seguramente sería como un tipo de azulejos de censo, ¿no? Indicando que era del barrio de un barrio determinado que rendía culto a la Inmaculada. Luego vamos a ver cómo hay algunos azulejos que nos indican los barrios a los que pertenecen. Y destruido por completo, ya estaba en muy mal estado, no se intentó ni siquiera consolidar este retablo de la Trinidad y Ánimas del puerto de Santa María. Es un lugar que es la finca del Caracol, donde se hacían unos espumosos muy interesantes, donde estuvo incluso hospedado un tiempo Lord Byron y dejó a un amigo suyo que luego fallece allí, está enterrado en el cementerio que está al lado. Esta es una pieza muy interesante de la Trinidad que tiene, como podríamos decir, como alma, un grabado, como digamos fuente de inspiración, un grabado de los hermanos Vieri. Y bueno, yo estuve incluso en cultura, llevando la fotografía, llevándolo todo, pero fue totalmente infructuoso, no se pudo salvar. En los cortijos y las casas del entorno de Jerez, que los hermanos Lázaro tienen una web sobre ello, pues nos hablan de muchas piezas, de las cuales bueno, se han ido perdiendo. Esta, como vemos, es un antes y un después. Está la pieza, llegan unos señores, se encaraman, cogen con un cincel y un martillo y la retiran. Pero, como vuelvo a decir, nos sirve también para poder pensar que el mismo autor puede ser el autor de otras piezas. Esta pieza que estamos viendo a la izquierda estaba firmada por Pedro Pascual Molina. Nos vamos a encontrar también en la Virgen del Rosario de Pompeya, ya en Jerez de la Frontera, en la ciudad, con una iconografía además muy interesante, porque la Virgen aparece como intercesora entre el cielo y la tierra, como mediadora de la Iglesia. Como vemos, tenemos abajo a los santos dominicos, a los que el niño le está entregando a Santo Domingo en la parte derecha, que es la parte, digamos, primordial, digamos, por protocolo, digamos, de la pieza a Santo Domingo. Y en la parte izquierda, la Virgen hace lo propio con la santa. También hay una pieza muy interesante en Jerez, que es un San Blas, que ha sido, al quitar la casa, pues desaparece. Gracias a Dios tenemos la imagen que la conservamos en retablos cerámicos. Existen otro tipo de conjuntos, que son barros parcialmente perdidos, conservados en el mismo lugar. Es decir, de un conjunto, de un alicatado enorme, pues hay una serie de azulejos que se han ido perdiendo. Este es el caso del alicatado del Nazareno de Santa María en Cádiz. Este alicatado que donan unos armenios, que ya tuvimos oportunidad de dar una charla acerca de él, en exclusiva, y que, bueno, pues yo he calculado que se pueden haber perdido alrededor de 2.700 piezas. Es decir, se han hecho una serie de ampliaciones desde el principio de su donación en 1660
1670, 1680, que es cuando se hace este alicatado, y se han hecho una serie de ampliaciones y se han ido perdiendo una serie de piezas que le darían, si acaso, una mayor profundidad. Hay que tener en cuenta que es un alicatado muy rico en matices. No solamente hay piezas bíblicas, sino que hay personajes, y dentro de los personajes hay papas, hay reyes, hay incluso seres mitológicos. Aquí está Tubal, el fundador, ¿no?, de la ciudad de Setúbal, incluso de España. Vemos que ya hay algunas zonas que han perdido piezas en toda esta zona, pero es que es una gran cantidad de piezas las que existen incluso detrás de los altares. Al final hay un pequeño apartado, que es el retablo perdido pero por escondido, en el que vamos a ver algunas de estas piezas. Pero además del alicatado de Nazareno, en el Hospital Gaditano de la Misericordia había una gran colección que Santo Simoes dice que era la colección de azulejos holandeses más grande y más mejor conservada de cuantas él había visto. Lamentablemente eso dijo en el año 55, en el año 59, cuando vuelve, que prácticamente no queda nada. Es decir, que por mucho que se lamentó, por mucho que fue avisado por César Pemá de lo que allí existía, no pudo hacerse nada y desapareció. Se conservaron, evidentemente, en la iglesia de San Juan de Dios, que ya conocemos, de la capilla doméstica, los azulejos que, digamos, hay en el pasillo de acceso. Este pequeño conjunto de azulejos, la mayoría de ellos de tipo pastoril, que se encuentra en lo que es el actual geriátrico. Y aquí vemos unas piezas que él encuentra, pero que se han perdido. Estas no se sabe dónde están en la actualidad. De hecho, este, digamos, noble que aparece ahí, no tenemos constancia. Hemos buscado por todos los sitios. Yo estoy también en la Hermandad de la Santa Caridad y he tenido la oportunidad de buscar en muchísimos lugares, pero no aparece nada. Lo que sí han aparecido son piezas de este tipo, que son pues referencias, tenemos muy vagas, acerca de unos cazadores que van con halcones, pero note que se encontraban detrás de una serie de armarios en la sala de curas del hospital, pero no tenemos, solamente restos que son prácticamente irreconocibles. Los azulejos, los 900.000 azulejos que se conservan en el pasillo, y luego en la capilla doméstica hay unas piezas que conservamos estarcidos, se sabe el grabado, pero que no tenemos la pieza. Es decir, cuando ellas llegan en 1774 y se instalan en el Hospital de San Juan de Dios, tenían que estar. Con las obras que se hacen en los años 50 del siglo XX, desaparecen. Yo me he permitido hacer aquí unos pequeños dibujos de algunas de estas piezas. El Padre Somasco, son 4 piezas. Esta, que es el hermano de la vida en común, y esta otra, que es el religioso de la Orden de Jesús. No confundamos con los jesuitas, es otra orden distinta. Yo he hecho una recreación para que nos hagamos una idea de más o menos cómo podría quedar. Y por supuesto, no podemos dejar de decir que hay una serie de piezas que se perdieron desde el inicio. Es esta segunda fila, y que he hecho una reconstrucción en base a unos azulejos que aparecen al final de la nave del pasillo y que no fueron colocados en origen debido a que se habían colocado unas ventanas y no se podían poner por la altura. Entonces decidieron colocar la parte superior, pero no la segunda fila. Existen también conjuntos de barros perdidos, pero con piezas conservadas en otros lugares distintos al original. Y aquí tenemos que citar una impresionante obra de Juan de las Casas, como es la de las casas consistoriales de Córdoba. Ya vemos que cuando Alice Frottingham hace el estudio, hay una serie de azulejos que están dañados, la parte del escudo. Vemos que luego es restaurada más tarde en otras fotografías que hay, pero esta obra tremenda, que
contempla aquí al fundador de la ciudad de Córdoba, a Marcelo, o a Tubal, el fundador de las Españas, bueno, que se hace en el año 1732, que existe constancia de que se encarga. Vemos aquí ya la fecha y aquí una serie de piezas que, bueno, la fotografió la fototeca de la Universidad de Sevilla, se conserva, y en las cuales ya de origen observamos unas piezas más colocadas. Estas de aquí, que prácticamente tienen que haber sido iguales a las que hay aquí, que son como las de los laterales, que son esos aspeados que encontramos de Juan de las Casas y que lo encontramos también, por ejemplo, en la hacienda de Palma Gallardo. Esos aspeados son frecuentes en la obra de Juan de las Casas. En una casa de subastas aparecieron pues estos azulejos, por eso digo que se conservan algunos en lugar distinto al original. Como vemos, la estructura de estas piezas es similar. Hay un dibujo que es el mismo dibujo geométrico, y luego aparecen animales en la parte inferior, en la parte superior, o hay frutas o hay flores, de una parte con otro tema en el centro. Y estas otras dos que también proceden del mismo zócalo, que tendrían aproximadamente 1,20 m de altura y que, bueno, pues también fueron vendidas por una casa de subasta, además por unos precios que tampoco son nada escandalosos. Y si hay esto de Juan de las Casas, también había un altar dedicado a la Virgen de los Reyes de Sevilla, que lo estudia Manuel Pablo Rodríguez y que encuentra cómo el ático se conserva hoy día, una obra de Antonio Quierna Flores, que se conserva en el convento de Santa María de Jesús. Existe también en Cádiz una memoria de la Casa del Niño Jesús, la Casa del Niño Jesús, donde iban muchachos que, digamos, en los años 50 se encontraban, los típicos mendigos de la ciudad, los iban cogiendo, eran niños abandonados, iban cogiendo y les enseñaban un oficio. En este lugar pues había una serie de becas, de camas, 41 exactamente, 41 becas, y en cada una de las camas, en la parte superior, había un azulejito que era relativo a un santo y que donaba una persona, que pagaba 50.000 pesetas, de la época, en el año 50, estamos hablando de 50.000 pesetas, que era un dinero, porque ese niño tuviera manutención y enseñanza a lo largo de un año. Aquí vemos cómo los niños jugaban en aquel patio que está al lado de lo que se conoce allí como puertas de tierra, y aquí vamos a ver una serie de becas. La beca de San Mario, hoy día en una propiedad particular de Sevilla, de nuestro amigo Manuel Pablo, y que sabemos que es de Cádiz, además, por el nombre de la donante, Josefa Martínez de Pinillo. Los Martínez de Pinillo fueron unos mecenas en Cádiz. En principio, a mí me hablaban de que eran una del Niño Jesús de Málaga, pero no, es del Niño Jesús de Cádiz, según podemos constatar, no solamente en este azulejo, sino en este otro de la beca San Ignacio, que es de la donante Carmen Martínez de Pinillo, que la tenemos aquí fotografiada igualmente. Y al igual que existen en la colección, en esta colección privada, en otra colección privada de Sevilla encontramos la beca de la Candelaria, de la condesa de Aguiar, también una persona que le da no solamente una beca, sino que da varias becas a varios niños de este lugar. Vemos también cómo hay personas que son donantes, que no ponen su nombre, dice fundada en Cádiz, es un donante anónimo. Hay donantes también que son anónimos, la beca de San Bernabé, la beca de San Juan, que es de Juan Luis Martínez del Cerro, que fue presidente de la Diputación, diputado en Corte, que lo vimos aquí acompañado del ministro del gobernador civil de la época, y de María Luisa Estrada, la beca de San Luis. Todo esto está en otra colección, que es la colección de Ángel de Paz, de aquí de Sevilla. De los 41 azulejos logramos encontrar 6 o 7, espero poder seguir encontrando más piezas y poder hacer la reconstrucción completa de las piezas que había en la Casa del Niño Jesús. Unas piezas de Ramos Rejano, que en alguna ocasión estaban incluso firmadas algunas
pues para Alfonso Chávez. Es decir, que no estamos hablando de piezas menores, sino de autores interesantes. Y hay un azulejo que no he logrado encontrar fotografía, que era un azulejo muy grande, del tamaño de la pieza que tenemos al fondo, que era de un ángel de la guarda. El ángel de la guarda que estaba en el cuartel de la antigua, como se llamaba entonces, Policía Armada de Cádiz, hoy día Policía Nacional, y en aquella época era la Policía Armada, y era el ángel de la guarda, el patrono de la policía. No he logrado encontrar, sé que era de Ramos Rejano, sé que estaba firmado por Alfonso Chávez, pero no he logrado encontrar la fotografía. Citaremos aquí también los armarios de la antigua Casa de Contaduría de Cádiz, porque son azulejos que proceden de otro lugar, del convento de los Descalzos de Cádiz. Un azulejo que en este caso están hechos en la ciudad de Utrecht, estos pastores, hacia 1725. Estuvo en Cádiz Peter Spranger, que es un especialista en azulejería de Utrecht, que ha publicado algunos libros sobre este tipo concreto de pastores. Pero los pastores de Utrecht se diferencian con otro tipo de pastores porque son unas figuras más chaparradas, están más juntos, el tipo de arbolado es también distinto, luego los árboles se estilizan mucho, y las copias que hacen de la ciudad de Ámsterdam, esos árboles se estilizan mucho, las figuras de los pastores también son más estilizadas, y se llegó a la conclusión de que estos eran del año 1725, pero vamos, existen muchísimas piezas también de paisajes. Estos son unos grabados. Esto se corresponde con un grabado de Israel Silvestre, y este otro es de otro grabado del puerto de Ámsterdam. Además de todas estas piezas, el alicatado de la sacristía de la iglesia de San Agustín de Cádiz prácticamente se ha perdido. Vemos aquí unos cortesanos. Los cortesanos están pintados por un oficial que se llamaba Pieter Grauda. Pieter Grauda tiene bastante fama en Holanda, con muchas piezas que ha hecho. Vemos que la situación en la que se ubican en la escalera es un poco, yo diría que anárquica, ¿no? Están metidos, están embutidos, con lo cual es muy difícil luego quitar el azulejo. Se ha embutido, se le ha dado una capa, y eso no nos permitía conocer la profundidad de algunas piezas para adaptarlas, porque estos azulejos, que son de barcos, son un poco más, de un poco tamaño un poco mayor que el normal de 13×13, necesitábamos conocer el grosor, porque el grosor, si es de 9 o en vez de 7 o de 10, nos puede indicar que era para pavimento, nos puede indicar una serie de cosas. No pudimos porque estaba embutido totalmente. Existían también piezas del mismo tipo que las anteriores de pastores, y estos proceden, a diferencia de nosotros, del convento de Nuestra Señora de la Candela. Los habían colocado, los que habían logrado salvar de la sacristía, en una pequeña hornacina sobre la pared, que ha sido arrancada por los nuevos arquitectos que han llegado para arreglar aquello, no conservándose ninguna de esas piezas que antes eran este aspecto el que ofrecían, y que mucho antes, cuando llega Santo Simoes, logra sacar fotos de algunos paños, estos paños que vemos aquí, y en el cual observamos que hay un paño completo que está lleno de lo que he comentado antes, de esos personajes de Pieter Grauda. Para hacernos una idea, estos cortesanos de Pieter Grauda no son azulejos normales. Aquí, bueno, aparte de que existían también hasta olambrillas dentro de lo que era la colección, la inmensa colección que ve Santo Simoes. Y he traído aquí, pues, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo que puede costar una pieza de esa, pues que en una subasta de Kramer el precio era 850 euros de salida, con lo cual nos damos idea de que los señores que tenían a su cuidado tampoco tenían muy claro lo que podía valer aquella azulejería. En la ciudad de San Fernando, la casa del almirante García Lomas, que también es visitada por Santo Simoes, fue modificada
por una entidad bancaria, por CaixaBank, y prescindió de todo lo que era el interior. La casa tenía un salón amplísimo en cuyo centro había una estrella y además ofrecía una ingente cantidad de piezas. Vemos aquí unas piezas muy curiosas que son del taller de Jan Albis. Podemos saber que son del taller de Jan Albis porque está utilizando en las esquinas estas hojas de acanto, y aunque hay un taller en la ciudad de Rotterdam que también utiliza las hojas de acanto, en las piezas de Albis esa hoja de acanto deriva hacia lo que es la esquina y en las otras son mucho más verticales, ¿no? Entonces por eso podemos decir que estas piezas son del taller de Jan Albis, por lo cual estamos viendo que son de procedencias muy interesantes de la ciudad, de las ciudades que se dedicaban a hacer la azulejería holandesa. Y también vemos cómo esta otra de aquí tiene una esquina nada común, porque aparte del ajedrezado, que ya de por sí es difícil de encontrar, muestra lo que es la flor de lis en la misma pieza. Son unas piezas que están hechas en la ciudad de Ámsterdam hacia 1740. Encontré algunas de ellas en distintas colecciones. En la investigación que llevé a cabo, pues encontré unas 17 piezas en la colección de Cano Valero, que es el arquitecto que hace la remodelación y que además era familia de García de Loma. Otras piezas también en otro familiar, es una señora que vive en Cádiz y que conserva alrededor también de 12-14 piezas, por lo que podríamos decir que son azulejos con floreros y también paisajes, y que presentan además una particularidad que luego vamos a ver en otro lugar, y es que aparte del jaspeado están utilizando a la hora de pintar el color azul, el color malva, color manganeso y el blanco, es decir, aquí trabajan lo que es, en este caso son 4 colores, porque el jaspeado aquí está añadido, pero lo que sería aquí en el interior de la escena una tricomía. Estamos utilizando un pincel más fino para los perfiles, un perfil más grueso para las sombras, y también procedente de la casa del almirante García de Loma, en una escalera, pues encontramos que han embutido en los mármoles pues una cantidad de piezas aproximadamente de otros 17 o 18 en total. He logrado encontrar unas 50 piezas de las más de 400 que existían. Sé positivamente que algunas piezas, las más valiosas, fueron llevadas a Inglaterra y se vendieron en subastas de Inglaterra, porque hay un coleccionista y especialista, un amigo también, Jan Pluys, que él compró 4 piezas de estas en una subasta en Sotheby's, y sé que otras se vendieron en el Soho de Londres. La iglesia de la Victoria, en Medina Sidonia, también tiene azulejos holandeses. Los vio Santo Simoe, se encuentran ya muy deteriorados. Traigo aquí esta diapositiva porque muestra algo muy inusual en la cerámica holandesa de la época, como es esta, que no se ve muy bien, este dibujo de aquí, que es Acteón, la pieza mitológica con Acteón, es de las pocas que existen en la la zona de Cádiz, de azulejería mitológica, es decir, que también nos llegaron procedentes de Rotterdam piezas de este tipo. La mayoría de estas piezas, aquí podemos ver claramente lo que antes explicaba, de la tricomía, del manganeso, el azul y el blanco combinado, y con las esquinas de flores. Y como vemos, están perdiéndose por completo. Estas fotografías son del año 2014, y 2014 aquí probablemente lo que quede de este pequeño azulejo mitológico que refleja al pastor Fido, Amarilis y Mirtilo, el pastor fiel, ¿no?, que le entrega esa corona a su amada. En el puerto de Santa María, los azulejos holandeses, que prefiero aquí traer las piezas tal y como se encontraron y sin restaurar, porque cuando las han restaurado no han tenido en cuenta una cosa,
y es que esto que vemos en la esquina, este bucráneo, no es igual en toda la azulejería, nos puede indicar incluso el taller. Cuando estudiamos una pieza de este tipo, descomponemos lo que es el bucráneo en sus brazos, en los ojos, como se llama, en la parte final, y dependiendo de la estructura que tiene, pues se puede adjudicar a una ciudad, a otra e incluso a algún taller. Bueno, pues en este caso, cuando lo han restaurado, yo de hecho creía que esta azulejería venía de Utrecht, la ciudad de Utrecht, pero una azulejería que cuando he visto la restauración me da cuenta, pues no, precisamente por el fallo que se ha cometido, que procede de la ciudad de Ámsterdam y que son de aproximadamente de 1720 estos azulejos, que además tienen hunden sus raíces en fuentes gráficas como las de Peter Henrichs. También hay esta otra azulejería que también está realizada en Ámsterdam siguiendo los modelos de Utrecht de la misma fecha. Y vamos a hablar también de conjuntos de barros en diferentes ubicaciones, con piezas en mal estado o desaparecidas. Al decir en diferentes ubicaciones, quiero decir que sería un conjunto, pero que se encuentra en distintas localizaciones. Por ejemplo, estamos hablando de los nombres de las calles y azulejos de censo, muchos de ellos azulejos de Olavide, se han hecho muchos trabajos en la página, en Cádiz también los hay, e incluso el Marqués de la Ensenada, cuando llega a decir que cómo hay que delimitar los barrios, pues existen también muchos azulejos que sirven para la demarcación de esos barrios. Aparte, aquí vemos un pequeño azulejito, muy curioso, de Cádiz, que es de Nuestra Señora del Pilar. ¿Por qué? Pues porque es del barrio de Nuestra Señora del Pilar. Se colocaban en aquellas casas que estaban afectas a un tributo o algo similar, azulejos de este tipo. Se están perdiendo, la mayoría no existe. Este que concretamente está fotografiado de un anticuario. El anticuario lo vende, llegan allí, le llevan el azulejo y sin encomendarse a Dios ni al diablo lo venden. Y otros, por supuesto, se han perdido. El que vemos aquí de la caletilla de Rota, ya no se ve el nombre de Rota. Esto es también de Cádiz, está en la antigua Alameda de Apodaca, hoy Alameda Clara Campo Amor, y que servía también para reconocer y para darnos cuenta del nombre que tenían las calles en otra época. Son azulejos, en este caso los de Cádiz son de 1812 y ahí los de los barrios son anteriores. Hay un especial caso que es el de los viacrucis, que evidentemente están en diferentes ubicaciones cuando son viacrucis que están en la calle. He marcado con un aspa aquellas piezas que se conservan. Por ejemplo, de Huelva pues se conservan 13, el de Huelva, que es el de Jean Albi, en Medina Sidonia pues 5, en las Capuchinas de Sevilla 11, en fin, vemos aquí cómo se ha ido perdiendo una gran cantidad de azulejería. Aquí tenemos un pequeño, digamos, resumen de todas estas piezas y lo vamos a coger, con un pequeño vídeo de una de las piezas de Jean Albi, del azulejo primero, en el que estamos viendo pues todos los desperfectos que tenía, cómo se habían perdido azulejos en la parte inferior derecha, cómo habían sido golpeadas, porque otra de las cosas que sucede con estas piezas es que fueron golpeadas en unos años atrás, porque había una cierta animadversión a los judíos, se les golpeaba y se fueron picando muchas de las piezas de azulejería de los viacrucis. No solamente tenemos barros perdidos, hay barros en peligro, y dentro de los barros en peligro, pues bueno, vamos a citar estos de Sevilla, una pieza que está muy deteriorada. Tenemos la Inmaculada de la calle Monsalves, que también está muy destrozada. Encontramos en el puerto de Santa María esto de la calle San Carlos Borromeo,
que no se le presta ninguna atención. Yo no he visto a nadie que hable de estas piezas. Hay un artículo de Francisco González Luque que habla de retablos callejeros, pero no le presta a estas piezas, no habla de ellas, y como vemos han perdido parte de los azulejos y después no han sido respetadas. En la parte superior se le han colocado ese cableado. Entonces no es solamente ya que el barro se pierda, es que no se tiene respeto por lo que es la figura que está representada, por lo que significa. Además, encontramos que el monumento a Colón en el puerto ha tenido que ser rehecho por 3 ocasiones. La primera vez fue destrozado, la segunda Josefa Lena de Terry hace la reposición y después tiene que hacer otra nueva porque la destrozan. Es decir, los actos vandálicos en aquella zona cercana al castillo son frecuentes. En Cádiz ha sucedido también que hay una fuente que era conocida también de barro, conocida como los Niños del Paraguas, de un taller italiano que llega a Cádiz después de la exposición de París y que hace muy poco tiempo, un mes escaso, pues colocaron una réplica y la han machacado, la han destrozado. Menos mal que el original ha sido trasladado a unas dependencias en la calle Ancha. En todos los pueblos prácticamente nos vamos a encontrar con esta obra también de Juan de las Casas, que la atribuimos a Juan de las Casas, en el convento de San Francisco de Villamartín, que representa a San Pedro de Alcántara. Vamos a ver cómo en la ciudad de Rota hay una Virgen del Carmen que ha perdido toda la parte inferior y que tiene también toda se parece enormemente a la que hemos visto de la calle Pastora, que ya ha desaparecido. Aquí en Sevilla, como ejemplo, como muestra para un botón, pues tenemos el campanario del Hospital de la Caridad. Podemos hablar de la iglesia de Santiago en Carmona, con este Santiago Matamoros prácticamente lleno de boquetitos. Tenemos también en la misma Carmona la hacienda de la Buzona, pues esta obra de Juan Díaz, que como particularidad decir que está colocado en un azulejo exento, lo que es su autoría. Es muy curioso, no está, él firmaba las obras, pero en este caso está un azulejo exento. Como en el convento de San Bernardino de Siena de Bornos encontramos piezas similares. En la casería de San Fernando una imagen de San José que es el patrono de San Fernando y que además lo vamos a encontrar en distintas casas porque hace mención al Hospital de San José y al barrio de San José. Como vemos además está hecha en serie. Aquí esta pieza es la misma que está pero invertida. A la hora de colocarlas pues llevaron varias para colocar en distintas casas y esa la dejaron invertida. O esta Soledad, también de San Fernando. Vemos como en la ciudad de Arcos de la Frontera, en la misma muralla de la iglesia, hay una Santísima Trinidad del 18 que ha sido prácticamente destrozada. O este Jesús Nazareno y el Cirineo, que le han colocado pues los azulejos que les ha venido en gana en la parte inferior derecha. No paran ahí las cosas, sino que podemos ir incluso a Puerto Real, donde la Caja del Agua, estos azulejos del siglo XVIII, están en similar estado. El Hospital de Mujeres de Cádiz, que ofrecía un aspecto cada vez peor, ha sido restaurado, gracias a Dios, y se conservan algunas de estas piezas. Solamente uno de estos dos caballeros se conserva, piezas de pastores que podríamos cifrar hacia 1740, un poco más tardía de las piezas anteriores que hemos hablado de la ciudad de Utrecht, y otros paños que hubieran enriquecido mucho lo que era el Zócalo, y que el Zócalo ofrecía este aspecto hace muy poco tiempo. Y por si fuera poco, dentro del Hospital de Mujeres me he encontrado con una sorpresa nada grata, y es lo que vamos a ver que ha sucedido en la estación 1 de esta obra podríamos decir, de Josep de las Casas, que es el Via Crucis.
donde la Concha ya ha perdido, en el transcurso del último año, ha perdido todo lo que es, y esto está en el interior prácticamente. Es decir, estos se han dedicado a limpiarlo, a lavarlo, y sin tener ni el más mínimo conocimiento, lo que han hecho ha sido prácticamente pulirlo. Y mi miedo es que lo mismo que ha sucedido en esta Concha, de la que existe una muy parecida en el Hospital de la Caridad también de Cádiz, y vaya a suceder con el resto de las piezas. Sería lamentable. Uno de los pocos ejemplos que tenemos así en la ciudad de Cádiz. Hay un zaguán en la calle Compañía, una azulejería mucho más moderna, que la ciframos a finales del siglo XIX, y que además hunde sus raíces en que tiene una imitación a cerámica turca, cerámica de Izmir, la ciudad de Izmir, la antigua ciudad de Nicea, y que vemos que en toda esta zona han saltado muchas sales, las piezas están destrozadas, parece como si hubieran metido una tubería, han colocado encima pues buzones. Además es un edificio prácticamente muy emblemático, porque es el edificio en el que estuvo la primera sede de los títeres de la tía Norica, algo muy conocido en Cádiz. Y quiero hablar también aquí de unos barros escondidos, pues no son perdidos, pero no los podemos ver, entonces están escondidos. Hace cuestión de un mes, en la iglesia de San Francisco, en la sacristía, hay un mobiliario que está colocado en el siglo XVIII. Y me dijo uno, dice, yo creo que detrás del mobiliario hay azulejos. Y logré encontrar un lugar, un resquicio, por el que poder hacer una investigación. Y entonces hice una pequeña cata, y en esa pequeña cata observé que había azulejos de arista, unos azulejos del siglo XVI. Además, he logrado reconstruir, no se ve muy bien, pero vemos cómo es la cruz perfectamente, y cómo se adaptaría a este paño que es de la colección de Luis Porcuna, y que está en la página de Retratos Cerámicos. Entonces, ¿cuándo sería mi sorpresa? Cuando encuentro esta azulejería, y además que veo que aquí también en la parte superior hay otro azulejo que responde a otro tipo, ¿no? Vemos como visto que esta zona que acaba en punta es esta de aquí, y como sería este el patrón que se seguiría. Entonces son azulejos que existen ahí, y ya me puse a hacer averiguaciones, y como resulta que el año pasado escribí un libro sobre Cádiz y la Santa Veracruz, este lugar en el que he encontrado la azulejería fue la antigua capilla de la Cofradía de la Santa Veracruz desde el año 1569 hasta el año 1579. Y ya cuando se traslada a la ubicación actual, en 1579, estaba colocada esta azulejería. Por lo cual sabemos que estos azulejos de arista del siglo XVI los podemos fechar como colocados allí entre 1569 y 1579, lo cual nos puede servir como orientación. Y si sucede esto en el convento de San Francisco, en los azulejos del Nazareno de Santa María, detrás de los altares encontramos también pues una serie de piezas. Este, por ejemplo, de San Vicente, San Vicencio, obispo, y que se hizo una restauración, dejaron ahí la etiqueta, que no la han quitado todavía, y bueno, sabemos que están ahí detrás y que es un panel entero, porque al igual que está ese, bueno, subiendo con una camarita, metiéndonos por detrás con mucha paciencia, pues encontramos alguna que otra pieza, como esta otra, o esta otra, que está ahí todavía mucho más difícil. Para esto hizo falta una escalera, poner ahí una camarita para ponerla por detrás, pero sabemos que hay un panel completo. Esto que acabamos de ver se lleva algunas veces a cabo a través de depredadores del patrimonio. Hay un caso que citan Beltrán y López Beltrán en una revista que se llama la revista Puerta del Sol,
sobre unos azulejos holandeses en medida, y hablan de un albañil que de cada obra se llevaba un azulejo y lo colocaba en su casa. Y aquí tenemos la tirada de Dafne, ¿no? Apolo, cuando Dafne se convierte. Es muy curioso, y después en internet es muy fácil encontrar piezas. Estas piezas son sacadas de internet, y que algunas de ellas he identificado de dónde provienen. Estas concretamente provienen de San Agustín y de la casa del obispo de Chiclana. O sea que hay albañiles que se las llevan y después pues a lo mejor venden conjuntos, en fin. Esto no se ciñe solamente a azulejos, sino que podemos encontrarlo en albanegas como estas del siglo, estas antiguas del siglo XV en Villalba del Alcor, como estas tabicas y alisares en Carmona, chapiteles como el de la iglesia Unión Santorum en Sevilla capital, campanarios como el de la iglesia del Sagrado Corazón, o frontales de altares. Es decir, que podemos encontrar en cualquier tipo de colección cerámica, en cualquier tipo de objeto cerámico, estos desperfectos, incluso en pavimentos como este de los 5 sentidos. Y bueno, yo creo que hemos tenido ocasión de ver muy fugazmente, porque evidentemente solamente una muestra de este patrimonio perdido, y que el patrimonio perdido se debe fundamentalmente a que se derriban edificios. Evidentemente la azulejería está muy ligada a lo que es la arquitectura, y si el arquitecto lo juzga oportuno, los conserva, si no, no los conserva. En Cádiz he tenido ocasión de pelear en 2 ocasiones últimamente con algunos temas que hemos logrado convencer para que no se quiten. Unos azulejos del Quijote que se encontraban, que eran de Andújar, que se encontraban en una casa de la calle José del Toro, y que hemos logrado que se conserven, y ahora estamos detrás de los de la casa Candelaria, en número 2, que son los azulejos holandeses más antiguos que se conservan en la ciudad de Cádiz, aproximadamente de 1664, y que lo han comprado, y los arquitectos no veían muy claro que aquello se fuera a conservar porque eran un azulejo viejo. En fin, ¿qué decir? Yo creo que lograremos que no se pierda. Por otra parte, las acciones vandálicas tienen mucho que ver en que se pierdan estas piezas. Ya he comentado lo de los niños del paraguas de Cádiz, y eso es aplicable a gente que llega y hace una pintada encima de un azulejo sin tener el menor respeto. Cuando estudiaba Historia del Arte me enseñaron de que con la muerte del autor llegaba el nacimiento del lector. Es decir, cuando el autor termina una obra, llega una persona que la ve y le da una interpretación, la coge como suya y le hace puede hacer todo un estudio, ¿Qué sucede? Pues que aquí no se tiene ningún respeto, ni por el autor ni por el lector. Se pierde completamente la noción de civismo y se destruye cualquier tipo de patrimonio. Yo creo que el problema está en que las asociaciones que nos dedicamos a la difusión y a divulgar el patrimonio deberíamos de ir a los centros educativos y deberíamos de enseñar a querer la pintura, la cerámica y las artes. Lo que yo he dicho en otras conferencias, a amar la cerámica. Amar es algo más que amar, es enamorarse de algo, es requebrarlo. Y yo creo que nosotros estamos enamorados del arte, estamos enamorados de las artes aplicadas en este caso, como es la cerámica, los barros, y que debemos de abogar por conservarlo. Y muchas gracias por su atención.